Estamos continuando nuestra enseñanza en la serie de El Evangelio según San Juan. Ya estamos a punto de terminar, todavía falta otra parte, pero el capítulo 3. Así es esto de estar con la Biblia, es tan llena, es tan rica que hay que dedicarle el tiempo necesario para poderle extraer toda la sabiduría y todo lo que tiene para nosotros. La enseñanza está titulada La fe exalta a Jesús y está basada en Juan capítulo 3, versículos 9 al 21. Y si recordarán la última vez, la primera parte del capítulo 1, del versículo 1 al 8, estamos en la segunda parte de la entrevista que Nicodemo tuvo con Jesús. Si recordamos, Nicodemo había llegado ante Jesús con una duda muy profunda en su corazón: ¿cómo entrar en el reino de Dios? Y Jesús le explica que es necesario nacer de nuevo, a lo que Nicodemo le responde cuestionando la explicación de Jesús. O sea, le dice: ¿cómo voy a volver a nacer siendo viejo? ¿Cómo me vuelvo a meter en el vientre de mi madre estando ya crecidito? Y en nuestro pasaje, Jesús le mostrará a Nicodemo el ingrediente principal para entrar en el reino de Dios. Y este es la fe en Jesús. El mundo no entiende lo que es fe, lo que es creer. La palabra clave en el Evangelio según San Juan es creer y se usa 98 veces. Ahora, creer o tener fe es creer y es confiar en. O sea, yo creo en alguien es porque sé que tiene la capacidad para responder. Usted cuando va al banco para pedir un préstamo, básicamente está pidiendo que crean en usted, no de que está físicamente materializado ahí, o de que usted nació algún día. Están pidiendo que confíe y que crean en su capacidad de repagar un préstamo con intereses. Y el banco va a decidir si usted es persona de creerle, de fiar o no de fiar. De ahí viene la palabra de fiar. Hoy no se fía, mañana tampoco, ¿no? Dicen en los estanquillos. Entonces, básicamente están diciendo: no me fío de ti, no te creo. Alguien decía: es que no confío, no es que no crea en ti, es que no creo en nadie más. Entonces, es de creer o confiar y obedecer. Si saliéramos a la calle y le preguntáramos a las personas que pasaran por ahí si creen en Dios, la mayoría diría: sí, yo creo en Dios, aunque vivan como si Dios no existiera. Vemos la desasociación en lo que se dice que se cree, y si realmente creyeran tal, viviríamos de acuerdo a esa creencia, y no existe en la mayoría de los casos. Entonces, al leer el Evangelio, uno fácilmente se da cuenta que es la palabra clave, pues se repite una y otra vez. Y en los versículos 9 al 13, Jesús enfatiza el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios requiere fe para poderse recibir, para poderse creer. Habla acerca de las cosas celestiales que nos quiere revelar y nos son enseñadas con ilustraciones terrenales. Entonces, como primer punto, el mensaje de Dios requiere fe, y lo vemos en los versículos 9 al 13 de nuestro pasaje. Dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? O sea, estaba cuestionando lo que vimos en los primeros 8 versículos. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís, o sea, no recibes nuestro testimonio. Lo escuchas, nos ves, pero no nos recibes. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así que en el versículo 9 tenemos la desesperación de Nicodemo, ya que al oír la ilustración acerca del viento, ¿se acuerdan que vimos que Jesús dice es como los nacidos de Dios son los que, como el viento que no sabes ni dónde viene ni a dónde va, sino que solamente por la voluntad de Dios? No lo entendió Nicodemo. También Nicodemo responde: ¿cómo se puede hacer esto? Y este hombre tiene una educación muy avanzada, era un hombre muy estudiado. Y es interesante ver cómo en ocasiones la gente más estudiada no puede comprender las verdades más simples.
Hay muchas personas con licenciaturas, con maestrías y doctorados que realmente no saben mucho acerca de las cosas espirituales y desafortunadamente muchas veces es limitante para poder entender las cosas espirituales, porque creemos que si entendemos muchas cosas terrenales o muchas cosas humanas, nos descalifica para entender cosas espirituales. Podemos recibir educación más allá de nuestra inteligencia. Podemos ser demasiado educados sin tener mucha inteligencia realmente. Y aquí tenemos un hombre que es llamado maestro de Israel. Era una eminencia en el país y está haciendo una pregunta muy simple. ¿Cómo puede hacerse esto? No estaba entendiendo. Ahora, también es increíble cómo la religión, y vaya que Nicodemo era bastante religioso, puede cegarnos ante la verdad más simple del Evangelio. La religión en sí, como concepto, no tiene nada de malo, porque es un sistema por el cual podemos sistematizar las enseñanzas de las doctrinas para poder tener un conocimiento de Dios. El problema de la religión es cuando tenemos actividades y cosas extra bíblicas y las hacemos canónicas. Es decir, si tú no vienes todos los primeros viernes del mes, te vas a ir al infierno. La pregunta es, ¿y dónde dice eso en la Biblia? No dice, pero aquí lo hacemos así. O tomamos un versículo y lo sacamos de contexto y decimos, estas cosas son así, y si no, te vas a ir al infierno. Entonces, la religión trabajada entre los hombres nos impide muchas veces el entender las cosas. Y todo lo que nosotros leamos, todo lo que nosotros escuchamos, tenemos que corroborarlo con las Escrituras. Por eso tenemos que traer una Biblia. Yo puedo poner un versículo aquí y podría no estar. No lo voy a hacer nunca, pero a lo mejor un día les pongo un versículo ahí que no sea. Pues como está en PowerPoint, ha de decir verdad, ¿no? Tiene la autoridad del PowerPoint. Y a mí no me molesta ni me da agüite. A veces que abajo que me equivoco en la cita, que en lugar de 13 era 14 o algo así. Me dicen, aquí tienes un error. A lo mejor me equivoqué en la cita y lo corregimos, pero también es importante ver el texto. Entonces tienen que tener su Biblia y decir, si alguien dice algo, tiene que estar en la Biblia o sustentado por la Biblia, porque esa es la autoridad. Lo que yo piense es tan válido como cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque somos hombres, pero cuando es la palabra de Dios, tiene la autoridad de tal. Así que podemos ver en estos versículos del 10 al 13 cuatro cosas interesantes. Primeramente que nada, Jesús expresó la preocupación por la ignorancia de Nicodemo. Y a veces cuando me puse a escribir esto, que capaz que también de mi propia ignorancia, ¿no? Entonces tenemos que ser entendidos en esto. Jesús cuestionó la posición de Nicodemo diciéndole, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Porque a los maestros les gustaba ser tratados como maestro porque tenían reverencia. Se los encontraban en el banco y le decían, maestro. Se lo encontraban en el cine, ay maestro, ¿cómo está usted? Y le daban los mejores lugares. Pero no nada más es la posición, sino es el compromiso de conocer las cosas. Y dice Jesús, eres tú maestro, llevas el título de maestro. Por eso dice Jesús que no mucha gente te llame maestro, porque vas a tener que tener más cuentas que dar. ¿Y no sabes esto? Jesús estaba hablando con la autoridad de los asuntos rabínicos de Israel y no debía ser ignorante de este tema. Por ejemplo, al pastor Arache, pues si le preguntan a lo mejor acerca de cuestiones de economía o macroeconomía, pues a lo mejor no sabe mucho, pero cuando sean cuestiones de la Biblia, está muy enterado. ¿Por qué? Porque es el maestro en la Biblia. En 1 Corintios 2:14 podemos leer, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. A finales del siglo XIX, uno de los inmigrantes de China, un chino inmigrante que había estado trabajando en el ferrocarril transcontinental de Estados Unidos de costa a costa del Atlántico al Pacífico, se alejó del área del trabajo tanto que ya no había influencia de los inmigrantes chinos en ese pueblo del sur de Estados Unidos. Y cuando lo encontraron, pensaban que estaba loco,
porque no entendían lo que estaba diciendo. Nunca habían visto un chino, no sabían qué era, y sería chistoso si no hubiera sido que trágicamente lo metieron a un manicomio, porque no lo entendían. Y 20 años después alguien llegó y dijo, este cuate no está loco, está hablando chino, está hablando mandarín. Y perdió 20 años porque no lo entendían. Y de la misma manera, el hombre natural, el hombre terrenal, el hombre que no entiende las cosas espirituales, para él son locura las cosas espirituales. Lo poco que puede entender de la Biblia, dice, está loco esto. Yo hace demasiados años tomé la Biblia, tenía como 17 años, y la empecé a leer y no entendí nada. Dije, pues esos son cuentos nada más, y lo cerré, y por 20 años, por 10 años viví como si hubieran sido cuentos nada más la Biblia, hasta que volví a nacer, hasta que tuve una nueva naturaleza en eso, y pude leer la Biblia, pero con la ayuda del Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia. Y entonces, las verdades contenidas las pude entender. Así, hay personas que no conocen a Dios, leen la Biblia, y lo peor del caso es de que ni las entienden, y emiten juicio o emiten comentarios de algo que no están entendiendo, completamente equivocado. Y eso no fuera malo. Lo malo es que los cristianos lo escuchan y dicen, ha de tener verdad esto, y lo aceptan. Caso en punto, pues la novela esta de Dan Brown, ¿no? de Código Da Vinci, toman cosas extrabíblicas y bíblicas que están ahí y las transgiversan, y al mundo lo pueden engañar, pero al creyente realmente que lo engañen es trágico. Así que en Hebreos 11:3 también dice, en 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, si no lo puedes entender, es porque tenemos unas vendas. Si el mundo no puede entender las cuestiones más bíblicas, más básicas, es porque Satanás les puso un velo que no lo pueden entender. Y por eso, cuando entras en un debate público acerca de cuestiones, principios morales, principios bíblicos, te tachan como que, y eso no, está mal, eso es arcaico. ¿Cuántos han escuchado? Eso es de arcaico, eso es de la Edad Media. No, no es de la Edad Media, es de más allá atrás, pero sigue siendo verdad todavía. Y a veces nos frustramos porque decimos, ¿por qué no lo están entendiendo? Porque Satanás los tiene cegados, con una inmoralidad, con una educación desviada o con algún otro tipo de cosas, pero nos cega el enemigo. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos. ¿Cómo entendemos? ¿Por la educación? Por la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y por ahí los científicos muy estudiados y muy inteligentes dicen, pues antes no había nada, y la nada se comprimió tanto, pero así, una nada pero bien comprimida, y estaba tan comprimida que explotó y salió todo, y a eso le llamamos el Big Bang. Y no quiero ser ofensivo, pero hay ahora que está saliendo la película de Stephen Hawking, el concepto del Big Toe, el dedo gordo, pero es un acróstico es la teoría que lo explique todo, a theory of everything. Entonces, quieren encontrar una teoría sin Dios que lo explique todo, pero yo ya la tengo. Está en Génesis 1. En el principio Dios creó, se acabó, ya no hay discusión, ya pasa, darle vuelta a la hoja y puedes encontrar otras cosas diferentes, pero no te tienes que clavar en eso porque ya lo entendiste. Yo puedo entender todo en el mundo, macroeconomía, física cuántica, todo lo puedo entender a través de la Biblia. Y el problema es que el hombre moderno, el hombre entendido, quiere entender todo sin la Biblia. Y por eso una generación trae una teoría y luego otra generación la refuta y la cambia y otra la cambia. Y así están cambiando de nada más. Cambian el mono y cambian las personas, pero no están buscando realmente la verdad es en la palabra de Dios. Y muchos podrán tener problemas con la aseveración de que Dios creó el mundo. ¿Por qué? Porque dice, es que mi libro de biología
dice que fuimos creados por un Big Bang. Fíjense, cuando yo estaba en la escuela, decían que el mundo tenía 200 años. La última vez que leí, van como 1.500 millones, 200 millones de años, ahora son como 1.500 millones de años. Está bien que estudié bastante, pero no fue tanto tiempo, ¿no? O sea, estamos hablando de como los que están despiertos lo agarraron. Entonces, hombres inteligentísimos pueden ser cegados por su propio entendimiento de las cosas. Y es impresionante que cuando apliquemos la fe en lo que creemos, cómo podemos de pronto ver el mundo de una manera muy diferente, desde el prisma, desde el punto de vista de la palabra de Dios. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si yo escucho a alguien que dice, es que esto habrá sido así, estará en conflicto con lo que dicen los domingos, lo único que me dice es que no está leyendo su Biblia. Lee tu Biblia. No, es que yo estoy escuchando esto del TED y estoy escuchando. Lee tu Biblia y después fíltralo a través de eso. Yo no estoy diciendo que no lo veas, no estoy diciendo que no veas otras teorías. Es importante que lo hagamos, pero primero hazte experto en la palabra de Dios. Ahora también podemos ver que la causa del error de Nicodemo, lo vimos en el versículo 11, donde dice que de cierto te digo, dice el Señor, que lo que hablamos, sabemos lo que hablamos y lo que hemos visto testificamos. Algunos comentaristas están hablando de que Jesús y está hablando refiriéndose a Jesús y el Padre, pero no es tan expuesto así. La mayoría dice que está haciendo una referencia a Juan el Bautista. ¿Quiénes son los que somos, los que hablamos? Juan el Bautista y Jesús. Y lo que les está diciendo realmente es que un hombre, Juan el Bautista era un hombre al que Nicodemo conocía bastante bien. Y los líderes judíos también lo conocían y no lo recibieron. Se está escuchando un poquito de eco, no sé si le puedan revisar ahí. Y básicamente estaba diciendo que Jesús y Juan estaban dando testimonio de lo que han visto y expresando lo que saben, y los líderes judíos no recibieron su testimonio. En 1 de Juan 5:9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a la escuela, ¿y qué nos dan en la escuela? Libros. ¿Y quién escribió los libros? Los hombres. Y nos hacen exámenes para ver si nos hemos aprendido lo que escribieron los hombres, ¿no es cierto? Y lo que Juan está diciendo, si recibes el testimonio de los hombres que son falibles, ¿por qué no recibes el testimonio de los hombres que vieron a Jesús? Ah, no, porque eso fue escrito hace demasiados años y fue escrito por hombres. Pues sí, ¿qué quieres, que lo escribieron pájaros o qué lo que escribieron? Y estamos tan mal que en este ciclo pasado de la escuela, la SEP emitió sus libros gratuitos, que no son gratuitos, pero nos hacen decir que es gratuito, y tuvieron que emitir otro libro para poner todos los errores que están en los libros que acaban de emitir. No sé si vieron esa noticia. O sea, está plagado de errores. ¿Y por qué está plagado de errores? Porque fue escrito por hombres de inspiración humana. Y cada vez tienen que estar cambiando y cambiando y cambiando las teorías. ¿Por qué? Porque son teorías de hombres. Y aquí lo que estamos viendo en la Biblia es la palabra de Dios. Y Juan lo que está diciendo es, si recibes lo de los hombres, ¿por qué no recibes lo de Dios? Uno de los errores más grandes que cometemos como hombres es descalificar sin siquiera probar. Las personas que se han salido a tratar de descalificar la Biblia se han convertido en los seguidores de Jesús más fieles. Porque en el momento en que tú te dedicas con sinceridad a investigar la Biblia, te das cuenta que es verdad. Pero la gente dice, no me interesa porque fue escrita por hombres, es que ni siquiera me pongo a leerla. Te lo pierdes tú solo.
Y normalmente aceptamos cosas sin analizarlas, aunque tengamos la sospecha de que no son ciertas. Y de hecho existen 3 razones por las cuales podemos creer en algo. Y estamos tan mal en esta situación de la verdad que una de las tragedias culturales más grandes que están a punto de suceder es que la Enciclopedia Británica está a punto de salir de circulación. Porque ya a nadie le interesa ni leerla, ya todo lo queremos ver en internet. ¿Y a dónde estamos yendo ahora? Si tú quieres saber de algo, algún tema, antes ibas a la enciclopedia, ¿ahora dónde vas? A Wikipedia, ¿verdad? ¿Y quién escribió Wikipedia? Yo. Yo puedo subir un artículo en Wikipedia y ponerlo como un artículo enciclopédico, y alguien puede decir, estás equivocado, y nos podemos pelear ahí todos los días de que lo que yo digo está correcto, y depende del día en que tú consultes es lo que vas a ver. Entonces la sabiduría del hombre se está exponiendo ahí y ni siquiera hay una forma de cuestionarlo. Al menos la Enciclopedia Británica tenía la autoridad de que había investigadores detrás de eso. Eso lo estamos perdiendo ya. Entonces tú puedes recibir una verdad primeramente porque tienes respeto a la autoridad. Si está en el internet, de seguro es verdad. ¿Cuántos escuchaban eso que decían? No, pues está en el internet, está en un PowerPoint, ha de ser verdad. Entonces vamos a escucharlo. Otro es por experiencia personal, porque me pasó a mí, aceptamos una verdad. O por el razonamiento de los hechos. La Biblia siempre nos pide que razonemos en base a los hechos. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que se te pida fe ciega. El término fe ciego no es bíblico. Dios no quiere que cierres los ojos y te avientes. Quiere que conozcas a Dios. Quiere que lo desmenuces la palabra de Dios y que la hagas tuya y que lo pruebes en las cosas. Y vas a darte cuenta que es verdad. Entonces, no dejes el pensamiento crítico. Tenlo en mano para poder confirmar las cosas que están en la palabra de Dios. Y Jesús les dijo, hemos declarado lo que hemos visto, pero ustedes no escuchan. Y hay razones por las cuales no escuchamos, porque no queremos cambiar. Punto número 3 que vimos es que Jesús contrastó la diferencia entre el conocimiento terrenal y el celestial. Hay un conocimiento terrenal, pero en base a ese conocimiento tú no puedes acceder a las cuestiones espirituales. Hay una organización terrible que se llama el Seminario de Jesús. Tiene un muy buen nombre, pero lo que hacen es completamente contrario a la Biblia. Lo que hacen es que agarran la Biblia, eruditos, entrecomillados, y empiezan a analizar todo lo que dijo Jesús, y ellos deciden, de acuerdo a sus estudios de filosofía, de acuerdo a sus estudios de cultura, de sociología, si lo que dijo Jesús realmente lo dijo. Y cada año se reúnen y cada año le van quitando más cosas y más cosas, hasta creo que ya van como en 1 o 2 versículos nada más que supuestamente ellos dicen que realmente son palabras de Jesús. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Hombres con un conocimiento humano queriendo disectar las palabras de un Dios todopoderoso, y eso no puede suceder. Punto número 4 es que Jesús le explicó a Nicodemo el carácter del evangelio. Aquí es donde empiezan a poner las cosas interesantes. El carácter del evangelio está en el versículo 13. Jesús le dijo a Nicodemo, nadie subió al cielo. Y aquí el conflicto entre lo que Dios dice y lo que el hombre cree. Nadie subió al cielo. Sin embargo, la gente cree que por sus obras, por sus buenas obras, podrán subir al cielo. Una creencia muy prevaleciente en nuestra cultura, en nuestro México, es que el día en que tú mueras, te van a poner en la balanza las cosas buenas que hiciste y las cosas malas que hiciste. Y si son más las buenas, pues te vas al cielo. Y si son más las malas, pues te vas al infierno. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Y cuántos siguen todavía con...? No, no es cierto. Si nos fuéramos a ese ejemplo, si lo tomáramos como correcto, entonces la balanza de las cosas buenas estaría vacía. Si lo quieres usar, está bien, pero es vacío. No hay nada bueno que podamos hacer por nosotros mismos. Y la balanza de las cosas malas estaría atiborrado. Entonces,
salimos perdiendo en ese punto de ver las cosas. Jesús estaba diciendo que nadie puede subir al cielo por sí mismo, solamente aquel que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Él vino a la tierra para alcanzar a los hombres. El Evangelio, y esto es la síntesis del Evangelio, el Evangelio no es que el hombre puede alcanzar a Dios. El Evangelio es que Dios alcanza al hombre. Dicen por ahí, es que yo estaba buscando a Dios. No, no estabas buscando a Dios. Dios te estaba buscando a ti. Si tú pudiste o tú vas a poder responder al Evangelio, es porque el Espíritu Santo te está atrayendo. Si tú vienes por primera vez aquí, es porque el Espíritu Santo te está atrayendo a escuchar su palabra, a darte la oportunidad para que tú tomes una decisión. Y es lo que tratamos de hacer, exponerte las verdades de Dios de una manera para que tú puedas tomar una decisión personal que afecte tu eternidad. No hay nada que tú o yo podamos hacer por nosotros mismos que agrade a Dios sin Jesús. Así que cuando Jesús trató con Nicodemo le explicó el carácter del Evangelio que debe de tener aquel que viene de arriba para salvarte. Él debe de bajar a la tierra para poderte llevar al cielo. Tú no puedes subir por ti mismo. Que es que yo vengo todos los viernes primero de mes, qué bueno, pero eso no te salva. Es que yo diezmo el 3%, qué bueno, pero eso no te salva. Es que yo vengo todos los domingos, qué bueno, pero eso no te salva. Es que yo ya he leído la Biblia 100 veces, excelente, pero no te salva. Solamente la sangre de Jesús te puede salvar y te puede limpiar. Eso es todo. Ahora, lo demás, qué bueno que lo hagas, pero no lo hagas para tratar de subir al cielo por ti mismo. Todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. No hay forma en la que podamos subir al cielo por nosotros mismos. Imagínense la escena. Jesús le está diciendo a un religioso de su época que estaba lleno de religión, lleno de procedimientos para ir al cielo, para agradar a Dios. Le está diciendo, estás equivocado. Todo lo que tú piensas, todo lo que tú crees, estás mal. Yo lo veo como una persona que está subiendo una escalera, que ya lleva 20 años subiendo una escalera, pensando que va a llegar al punto donde quiere llegar, y de repente llega y se da cuenta que no era la escalera correcta. ¿Qué debe de hacer esa persona? ¿Qué debe de hacer? Bajarse. Pero qué flojera. Ya subí tanto. ¿Qué hago ahora? Lo correcto es bajarse y subir a la escalera correcta. Pero el orgullo no nos permite hacer eso. Y lo que hacemos es que continuemos por la escalera, aunque sepamos que no vamos al lugar correcto. Pero ya lo vamos a hacer sabiendo las consecuencias. El segundo grande punto que podemos ver en nuestro pasaje es que el método de Dios para salvar al hombre requiere fe. En nuestro pasaje, capítulo 3, versículos 14 y 15, dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés, este es el método, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Este párrafo es el método de Dios para salvarte. Y algunos están rascando la cabeza y dicen, ¿qué? ¿De qué se trata esto? Lo vamos a analizar. Al hacer Jesús referencia de Moisés, cuando él levantaba la serpiente de bronce en el desierto, enseñó que el mismo Hijo del Hombre debía ser levantado. Se requiere fe para creer en el método que Dios usa para salvar al mundo, al requerir que su Hijo fuese levantado. Ahora, ¿qué significa la palabra levantado? El término levantar, ¿qué significa? En Juan 12, 31, 33 dice: pero ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, será echado fuera. Y dice Jesús: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, o sea, de levantado, dando a entender de qué muerte iba a morir. Iba a morir clavado a un madero. Iba a ser levantado en el madero. ¿Para qué? Para que lo viesen. Y dice Jesús que si así sucediera, atraería a todos
a Él mismo. Entonces, al ser físicamente levantado, estaba explicando lo que iba a suceder. En Hechos 2:33 dice, así que exaltado, levantado es la misma palabra, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Así que levantado puede ser físicamente levantado en crucifixión, pero también es exaltado, levantado. No hay otro nombre como el nombre de Jesús. No ha habido otra persona. Y tú puedes salir a la calle y decir, ¿quién es Jesús? Era un gran hombre. ¿Cuántos han escuchado eso? Jesús, ¿quién era? Era un gran maestro. Pero lo siguen dejando al nivel de los hombres. Es el Hijo de Dios. Es Dios hecho carne. Eso no lo puedo creer. No lo estás exaltando. No lo estás levantando como debería de ser. En Filipenses 2:8-9 dice, y estando en la condición de hombre, Jesús, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también, ¿qué hizo? Lo levantó a lo sumo, a lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo, no buenísimo entre todos, sino que el nombre de Jesús es sobre todo nombre, y yo digo, es sobre todo hombre también. Así es que eso significa exaltar. Levantar es un término oficial de levantar a alguien al ponerlo en una cruz para crucificarle, pero hay un juego de palabras, también significa el levantarlo en honra, en honor, exaltarlo. Y para entender bien este término tenemos una ilustración. Jesús nos dio la ilustración de Moisés cuando levantó la serpiente de bronce en el desierto. Asimismo Jesús debería de ser levantado. ¿De qué se trata? Vamos a leer ese pasaje. Recordemos que estaba el pueblo de Israel vagando en el desierto, y el pueblo de Israel era bien buena gente. Le encantaba que lo pasearan, le encantaba. No, eran bien remilgosos, eran bien quejumbrosos. Dice, y habló el pueblo contra Dios. ¿Contra quién? Y contra Moisés, que era su representante. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Estaban muriendo en Egipto de esclavos, de trabajados. Como que eso es mejor morir en Egipto de esclavo que andar muriendo en el desierto. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, del maná. Ya el pan del cielo ya no era suficiente para esta gente, ¿no? Ya quería pan Bimbo. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Vemos que las serpientes son un castigo de parte de Dios. Es un castigo que les estaban enviando por ingratos. Y murió, ¿cuánta gente? Mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, perdón, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y el Señor no quitó las serpientes. Fíjense lo que hizo, qué método utilizó. Y Moisés oró al pueblo, y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. No quitó las serpientes, ¿qué hizo? Dio un remedio. Hacer una serpiente en una asta de bronce, y cualquiera que lo vea vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Supongamos, y no va a suceder, pero supongamos que hubiera serpientes aquí. Las mujeres están con cara así. Y te muerde una serpiente venenosa. Y dice, pastor, me mordió una serpiente venenosa. Y yo te dijera, mira aquí y vas a vivir. No, lléveme al hospital. No necesitas ir al hospital. Mira esta cosa aquí y vas a vivir. ¿Qué harías tú? Yo correría al hospital. Lo que dijeron que la mira, humanamente dices, pues eso es una locura. Mejor me voy al hospital y ya después de regreso lo veo bien. Digo, bueno, pues no, hay que ver las cosas con sabiduría. Humanamente diríamos, eso no tiene sentido.
necesitas fe para creer en el método de Dios. Dios dijo, no te saques el veneno, no vayas a la Cruz Roja, a la Cruz Verde, ni nada de eso. Mira lo que yo he puesto, la serpiente. Ahora, ¿por qué puso una serpiente y por qué no puso un águila o algo más bonito? Porque la serpiente representa la maldición. ¿Con quién fue que cayó el hombre? Con la serpiente. La serpiente se refiere al pecado. No quitó las serpientes que los mordían, les puso un símbolo para que recordaran que si están pecando es por la serpiente, porque escucharon a la serpiente antes que a Dios mismo. Y el bronce significa el juicio de Dios. Siempre en la tipología israelita el bronce se refiere a juicio. Entonces les está diciendo el Señor, ¿quieres vivir? Mira a la serpiente de bronce y vas a vivir. Ahora, nosotros cuando lo vemos esto, pues lo vemos así como que estamos todos aquí y ponemos una serpiente de bronce en el centro y ya la vemos, ya nos salvamos. Había más de 1 millón de personas en el desierto. No me di la tarea de revisarlo, pero hacía números muy, muy concisos. Cuando menos, si no estuvieras alrededor del asta, no dice si estaba al principio de la fila o estaba al medio o estaba al final, pero cuando menos, si te mordía una serpiente, tú tendrías que cuando menos caminar 1 kilómetro para poder ir a ver al asta. 1 kilómetro mínimo. En números que corrí, eran más de 10 kilómetros pudiera haber sido. Entonces tú me estás diciendo, Hugo, que si me muerde una serpiente, yo tengo que caminar 10 kilómetros para ver un símbolo que se me hace que es medio pagano. Y así me voy a salvar. Así es. Y puedes tener fe y hacerlo, o te puedes morir ahí. Tú decides qué vas a hacer. ¿Le crees a Dios o no le crees? Entonces por eso mucha gente dice, ¿cómo que voy a creer en Jesús y ya me voy al cielo? Ya como que nada más puedo hacer lo que se me pegue la gana y le entrego mi vida a Dios y ahora sí todo. ¿Cómo que Hitler pudo haberse salvado nada más creyendo en Jesús? Así es. Yo no digo que si lo hizo o no lo hizo. Digo que el perdón de Dios es tan grande que así puede ser. No hay nada que tú puedas hacer que estés demasiado lejos del perdón de Dios. Si tú te acercas a Él, tú tienes que creerle. No, mejor yo hago todo, me voy de rodillas hasta no sé dónde y ahí no, eso no te va a salvar. Me golpeo toda la tarde, no te va a salvar eso. Vas a quedar un poquito más tranquilito, pero no te va a salvar. Son métodos humanos para salvarnos que no son bíblicos. ¿Y por qué una serpiente? Pues ya lo dijimos que es símbolo de la maldición. Y pondré enemistad, dice Génesis 3:15, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Le estaba recordando que había un pleito entre el hombre y la serpiente. Ahora, la depravación del hombre y su pecado son resultados de la maldición. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Así es que al ser levantado Jesús para ser crucificado, se hizo un símbolo de la maldición. Toda la maldición de la ley cayó sobre Él, y al nosotros relacionarnos con Él, con ese acto que Él hizo, podemos ser salvos. Podemos recibir el perdón o podemos recibir el castigo si nosotros lo deseamos también. Así que es interesante que haya usado una serpiente hecha de bronce. Como le dije, es un símbolo de juicio para los israelitas. Y es un simbolismo interesante, y vamos a ver 3 características comunes. Vamos a ver 4 características comunes entre el pasaje del libro de Números y nuestro pasaje en el capítulo 3. Por ejemplo, en ambos casos, tanto en el Antiguo Testamento con lo de la serpiente de bronce y en el Nuevo Testamento, en ambos casos la muerte es el castigo del pecado. Los mordían las serpientes porque habían hablado en contra de Dios. Tengamos mucho cuidado de lo que hablemos. Tengamos mucho cuidado de lo que nos quejamos. Entonces, en ambos casos es el castigo del pecado, y en el Nuevo Testamento el pecado nos da muerte eterna. En ambos casos, Antiguo y Nuevo Testamento, Dios provee el remedio.
Da la instrucción de hacer el águila de bronce, y también da a su hijo para remediar el pecado. Y en ambos casos, algo o alguien debe de ser levantado a la vista pública. Por eso la crucifixión de Jesús fue hecha pública, para que hubiera testigos, para que hubiera testimonio, para que se viera que sí sucedió y no que fue un mito. Y como cuarto, en ambos casos uno debe creer en el remedio, creer que el remedio es lo que o en quien se está levantando para ser sano. O sea, tú tienes que creer que eso es suficiente. Si tú le entregas tu vida a Jesús, eso es suficiente para entrar en el reino de Dios. Todo lo demás son frutos y santificación y etcétera, pero no es de que tengas que hacer nada para ganarte el cielo. Ahora, ¿qué tienes que hacer para ir al infierno? Nada, vas bien, así. Si no tienes a Jesús, vas pero bien, en el buen rumbo para ir al infierno. Pero la desviación a ese rumbo es Jesús, entregarle tu vida a Jesús. Ahora vamos a ver unas cuantas diferencias. En Números el problema es físico, y en Juan el problema es espiritual y eterno. O sea, te morías, pues ya se acabó, pero en el Nuevo Testamento el problema ya es espiritual y es eterno. En el libro de Números es un símbolo, pero en Juan es la realidad. Ese pasaje del libro de Números era un simbolismo de lo que vendría en la persona de Jesucristo. Y punto 3 que vemos es que el motivo de Dios requiere fe. ¿Por qué te salvó Dios? ¿Por qué salva Dios a la humanidad? ¿Porque somos bien buenas gentes? ¿Porque estamos bien guapos? ¿Porque somos bien inteligentes? ¿Talentosos? ¿Dios nos necesita? Juan 3:16 nos lo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El motivo de Dios para salvarnos es el amor. Es el amor. Dios te ama. Nos podemos preguntar: ¿por qué me quiere salvar Dios? ¿Por qué me escogió a mí? Y la respuesta es: porque de tal manera Dios te amó. Y eso requiere fe. Dios te ama. ¿Por qué te salva? Un amigo, me acuerdo que estábamos en un parque y me decía: voy a alcanzar a ese cuate para compartirle del Señor. Le digo: ¿lo conoces? Sí, es un baterista tremendo, tremendo baterista, y lo necesitamos en la alabanza. Le dije: ¿para eso le vas a compartir? Sí, porque lo necesitamos. Compártele, porque se va a ir al infierno. Sino, capaz que se convierte y el Señor lo manda a predicar, lo hace predicador en lugar de baterista. Tú no lo sabes. No podemos jalar gente al reino porque vaya a servirnos. Tenemos que jalar gente al reino, porque si no los jalamos al reino, se van a ir al infierno. Es tan fácil y tan sencillo. Y ya Dios sabrá en qué los va a usar. Muchos batallamos con este concepto de que Dios nos ama, porque hemos vivido confundidos con el concepto de lo que es el amor. Creemos que el amor es condicional. Si yo hago, me van a amar. Si yo doy, me van a amar. Y el amor de Dios es incondicional. Vengan todos, tal y como están. ¿Cuántos que han escuchado? Vengan tal y como es. Ven como es. No, es que me tengo que limpiar un poco. No puedo ir a la congregación porque estoy bien pecaminoso. Ven así. Ven así. Esta congregación es como un hospital de urgencias. Así. ¿Alguien ha estado en un hospital de urgencias? Es horrible, hermano. Sangre y vómito volando por todas partes y gente gritando, ¿no? Y empiezan a voltear alrededor y no vayan a empezar ahorita, ¿no? Pero así es. No dices: voy a ir al doctor, pero déjame que se me quite la gripa un poco, porque ahorita me da mucha vergüenza estar ahí. No, vas porque necesitas ir. Y aquí es lo mismo también. Viene gente enferma. Por eso les digo: no dejen, a las mujeres no dejen su bolso así sin ver, porque no todos somos los que somos, ni estamos todos los que somos. O sea, es que estuve en una congregación. Satanás estaba en el aposento alto, o sea, aguas, aquí no hay que bajar la guardia. Entonces, Dios nos ama como somos, pero no nos deja como estamos. Ese es el gran amor terrenal que tenemos de parte de Dios. Llegamos pecaminosos, llegamos enfermos del pecado,
Pero Dios nos recibe y no nos deja así. Llegas alcohólico y Dios dice, ay, te amo tanto, mijito, pues te vas a quedar alcohólico otros 40 años, ¿no? Porque hasta que se te acabe el hígado. No, Dios nos cambia, nos saca del pecado para empezar a vivir abundantemente. Y ese es el error que en muchos lugares se tiene, es que Dios ama al pecador y lo deja pecador. Eso no es amor. Llegas con el doctor y, ay, mira, tienes cáncer y no vamos a hacer nada por ti porque te amamos tanto. Tú eres bienvenido a venir todos los días a urgencia, pero no vamos a hacer nada por ti porque no te queremos rechazar. No, es cambiarlo, quitarles el problema del pecado. ¿Por qué salva Dios a egoístas, borrachos, mentirosos, perversos, adúlteros, altivos, drogadictos, ladrones? No empiezan a voltear alrededor, pero ¿cómo es que podemos conocer el amor de Dios? En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo bien buena gentes, en que siendo amorosos con todos, pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Cristo estaba clavado en la cruz, agonizante, te conocía a ti, conocía todos tus pecados, conocía el tipo de persona que yo era, y aún así permaneció en la cruz por amor a mí y por amor a ti. ¿Cuánto te ama Dios? Mira la cruz. Jesús murió por ti y nunca hiciste algo para merecerlo o para ganarlo, ni siquiera lo pediste. Jesús murió por tus pecados y te conocía bien. En 1 Juan 4, 9 y 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. No es que tú ames a Dios y por eso te salva, es que Dios te ama y te ve discapacitado para poder entrar al reino de Dios, y Él abre esa puerta para que tú puedas entrar. Y así podríamos leer las escrituras en 1 Juan 3:1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Quienes creen en Él tienen la promesa de que no morirán, sino que tendrán vida eterna. Y Dios quiere que tengas vida eterna. En Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Es el maná. ¿Y se fijan cómo se relaciona con números? Era el mismo pan del cielo. Maná caía del cielo. Y lo rechazaban, ya no, estamos hartos de este pan. Pues dice el Señor Jesús, yo soy el pan que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tanto aquí en la tierra como en el cielo. En Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si entendemos que Dios quiere que tengas vida eterna, si entendemos que Dios quiere que todo el mundo tenga vida eterna, pero no creemos en el método de Dios, o en la motivación de Dios. Punto número 4 y último. La misión de Dios requiere fe. En los versículos 17 al 21 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. La misión de Jesús de venir al mundo no era de condenar a nadie. Su misión no era de condenar, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad
viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas por Dios. Así que no vino Jesús para condenarte. El propósito de Dios no es condenar a las personas. Las personas se condenan solitas, no necesitan ayuda para eso. Ya están condenadas. Su propósito es salvarlas. Debemos entender esto. Dios odia el pecado. Dios odia el adulterio. Odia la fornicación, odia la mentira, odia el robo, odia la calumnia, odia el alcoholismo, odia la fornicación, pero ama al pecador. Dios ama al fornicario y no viene a condenarlo, viene a salvarlo del pecado. Todos somos pecadores salvados por la gracia de Dios y es por ello que somos familia. Dios ama a los pecadores y Jesús dijo en Marcos 2:17, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quién? Pero todos en el mundo estamos enfermos. Hay dos tipos de enfermos. Los que saben que están enfermos y los que no saben que están enfermos. Muchos dicen, oye, fui al doctor y le diagnosticaron cáncer y al mes se murió. Pues dicen, pues no hubiera ido para que no le dijera, ¿no? Como que no más supo y se murió. Pues te vas a morir, sepas o no sepas, estás enfermo. Entonces hay dos tipos de enfermos, los que saben que están enfermos y los que no saben que están enfermos, pero están enfermos. Y hay dos tipos de pecadores. ¿Cuántos creen que hay? Dos, los que saben que son pecadores y los que no saben que son pecadores, pero al final de cuentas, los dos son pecadores. No he venido, dice Jesús, a llamar a justos, sino ¿a quién? A pecadores. Entonces nada más hay dos tipos. En Lucas 7:34 dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es hombre comilón y bebedor. Y por tanto lo que sigue, amigo de publicanos y de pecadores. Jesús es el amigo del pecador. Jesús no viene a condenarte. Pero si tú te empecinas en seguir haciendo las cosas a tu forma, tú lo vas a ver como un enemigo, pero no es tu enemigo. Es un amigo que te quiere dar vida y vida en abundancia. Dios no envió a su Hijo para condenar, lo envió para salvar. Y tenemos la gran promesa en el versículo 18 donde dice, todo aquel que cree en Él no es condenado. Yo no soy condenado, ¿por qué? Porque creo en Él. En Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Pues Cristo no, porque Él es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿El que está intercediendo por ti te va a condenar? No, es otra vez, Jesús es tu amigo. En Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu, los que han respondido de acuerdo al Espíritu. Y sin embargo tenemos en el versículo 18 el problema grave y meollo de todo esto. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que vieron la luz y rechazaron la luz. ¿Y por qué la rechazaron? Porque querían seguir haciendo sus obras. Tú no sabes si hay algo está bien o está mal hasta que estás a la luz. Ahora, los que estudian leyes saben que la ignorancia no exime de responsabilidad. Pero tú dices, yo no quiero saber si está mal o no, no me digas. Yo quiero seguir haciéndolo con conciencia tranquila. Yo no sabía que era pecado, pero ahora que me lo dijiste, pues ya me amolaste la vida, ¿no? Porque ya me dijiste que es pecado. Entonces, yo quiero seguir viviendo mi vida en la ignorancia, aunque no te salve la ignorancia. Simplemente te deja pecar un poquito más a gusto. Pero te vas a ir igual al infierno si es que no respondes ante la invitación de Jesús de seguirle. Y muchos dicen, no me voy a acercar a Dios, ¿por qué? Porque se me va a acabar la buena vida. ¿Qué es eso de no tomar, no fumar, no bailar pegado, no hacer esto? No, eso no es vida. Yo lo digo así porque yo lo pensaba de esa manera. Yo así lo pensaba y me confieso delante de ustedes.
Pero yo no conocí la vida verdaderamente hasta que conocí a Jesús. La verdadera vida, donde tú te puedas dormir con una conciencia tranquila. Hay mucho, no voy a decir una palabra que se me estaba pensando, pero hay mucho truán que se hace truanerías y se duerme bien tranquilo porque tiene la conciencia bien cauterizada. Pero es dormirte y decir, estoy en paz con Dios. Estoy en paz con Dios. Y levantarte y darle gracias a Dios. Y recibir lo que tú recibas y darle gracias a Dios. Tener una relación. Eso es vida abundante. No el pecado. El pecado, tengo que decirlo de esta manera y es verdad, el pecado al principio es atractivo. A mí me compartieron cuando yo tenía 22 años el evangelio y estaba en mi pecado y yo no quiero saber nada porque me la estoy pasando muy bien. Esa es la verdad, me la pasaba. 5 años después mi vida estaba en ruinas. Entonces sí estaba un poquito más receptivo al evangelio, ¿no? Pero en el medio del pecado alguien simplemente está sembrando o está regando para que cuando se te caiga la vida, cuando tú busques, cuando el Espíritu Santo te esté llamando, seas más receptivo. Ahora, yo siempre he dicho que tú puedes crecer por 2 maneras: por revelación o por tribulación. Los inteligentes lo hacen por revelación. Yo, como muchos otros, nos gusta la tribulación. Entonces, seamos inteligentes y aprende hoy de parte de esto. No te esperes a que se te desmorone el mundo. Como conclusión, creer en Jesús significa confiar en Él. Creer en Jesús significa confiar en Él, obedecerle a Él y recibirle no como un buen amigo, no como un buen maestro, no como un iluminado, como Dios, como Señor y como Salvador. Creer que Jesús existió no es suficiente. Querer vivir como Él en nuestras propias fuerzas es imposible. Pretender subir al cielo por nuestras buenas obras es vano. Solamente recibiendo el regalo de Dios de perdón y de adopción es que podemos ser hijos de Dios. Es la única forma, y a través de la fe. Bien, pues para aquellos que vinieron por primera vez o que quieran saber más acerca de esta relación con Dios, los invitamos que pasen al fondo del salón. Por ahí va a estar don Manuel levantando una señal, bueno, su mano, los va a llevar a la cafetería.